Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Irvine, California. Como habíamos anunciado la semana anterior, vamos a tener hoy la continuación del tema acerca de las puertas. Pero esta vez no vamos a hablar de cerrar puertas, sino más bien de tomar las puertas de los enemigos. Así como dice en Génesis 22:17, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es una promesa que el Señor da para precisamente el momento en el que Josué entra con el pueblo de Israel para tomar la tierra prometida, en la cual había muchas puertas que habría que tomar y derribar. Tal vez, como lo vimos la vez anterior, algunos piensan que esto es una promesa solo para Israel. Somos descendientes espirituales de Abraham, así como Israel es un descendiente físico generacional que toma posesión física de esas puertas de sus enemigos. Así, los creyentes en Cristo somos descendientes espirituales para poseer una tierra prometida espiritual. En Gálatas capítulo 3, verso 29, el apóstol Pablo dice: y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Si somos descendientes de Abraham a nivel espiritual, nos volvemos herederos de esa promesa que dice: tu descendencia tomará las puertas de tus enemigos. Una puerta es un lugar de autoridad. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, en Juan 10:9, está diciendo: yo tengo la autoridad para decidir quién entra o quién no entra al reino de los cielos. Una puerta es no solo un lugar de entrada, sino que es un lugar de autoridad. Por ahí entran solo los que tienen el derecho. Y resulta que en aquel lugar las puertas estaban cerradas para el pueblo de Dios. La tierra prometida pertenecía al pueblo de Dios, pero tenía que ser tomada. No era que estaba ahí a la disposición. Habían 7 naciones y 31 ciudades que estaban totalmente amuralladas, cerradas, defendiéndose precisamente en ese momento que Josué entra con todo el ejército del Señor. Y en ese sentido es que muchas veces nosotros tenemos también que saber cómo entrar a la tierra y poseerla, cómo tomar las puertas de nuestros enemigos. La maldición de Cam, el hijo de Noé, se extendió por generaciones. Y estos 7 pueblos, estas 7 naciones que habitaban la tierra de Canaán, precisamente eran los descendientes de Cam y representaban espiritualmente maldición para el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios, en este caso Israel, tenía que entrar y expulsarlos y tomar esa tierra. Igualmente, a nivel espiritual, nosotros debemos entrar a la tierra que Dios nos da, que ya vamos a ver cuál es, y expulsar a todos esos aspectos que implican maldición para el pueblo de Dios. Tenemos que eliminar todos esos aspectos negativos de nuestra vida y de la vida de la iglesia. ¿Qué representan estas 7 naciones? ¿Y qué influencia espiritual estos aspectos tienen que ver con la iglesia hoy en día? Veamos cuáles eran estas 7 naciones. La primera que vamos a mencionar son los heteos. Significa terror, significa amedrentar, desalentar.
En este momento de la historia, como nunca antes, hay muchas personas con temor, amedrentados a nivel de salud, a nivel político, a nivel social, a nivel psicológico y espiritual. Y en medio de todo esto, hay muchos creyentes que han caído en el temor y se han desalentado en esta época, muchas veces dejando de congregarse, apartándose del Señor. Los jebuseos, su significado es pisotear y contaminar. Satanás es experto en pisotear y contaminar, pero esto no es algo que está solamente fuera del contexto del pueblo de Dios. En Ezequiel 34 nos habla de las ovejas gordas que después de comer pisotean y contaminan el alimento para que otras no puedan crecer y engordar. Así a veces en la iglesia este espíritu se muestra mediante la contaminación y el adulterio de la palabra de Dios, esto con el fin de evitar que las personas dentro de la iglesia puedan crecer e igualar a sus maestros. Entonces se forma un liderazgo y un grupo de personas de antigüedad que no dejan que otros puedan resurgir, y a esto es lo que llamamos religión. Es una forma humana de llevar la obra de Dios porque no es el propósito de Dios. Gergeseos son los habitantes del lodo o del barro. El lodo en la Biblia ha tenido el significado de pecado y se compara mucho con un animal llamado el cerdo, que normalmente, aunque usted lo limpie y lo bañe, va y se revuelca otra vez en el barro. Estamos hablando acá de una actitud de retroceso, de personas que después de que están limpias les gusta volver a revolcarse en el lodo del pecado. Y esta es otra actitud que muchas veces encontramos dentro de la iglesia. Los amorreos, dueños de los lugares altos, representan la idolatría. ¿Por qué? Porque en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, los lugares altos se refiere a actividades de adoración prohibidas, o como los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño a Dios. En otras palabras, son formas de adoración que son condenadas en la Biblia como idolatría. Muchas veces son prácticas espirituales separadas. En otras palabras, cristianos que practican la adoración adecuada y también practican otras cosas espirituales que no son permitidas en la Biblia. O bien, a veces hay cristianos que mezclan diferentes formas de adoración que generan resultados espirituales negativos y contraproducentes para su propia vida, porque comienzan a atarse y a caer en una situación espiritual de falsedad en cuanto a lo que es la adoración. Los cananeos significa negociar para engañar y seducir. Seducir y engañar al pueblo de Dios siempre ha sido el gran deleite del diablo. Comenzó con Adán y Eva y sigue siendo su estrategia con la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, verso 3, dice: pero me temo que como la serpiente engañó a Eva, con astucia los sentidos de ustedes sean de alguna manera, y aquí es donde el apóstol dice, de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Los fariseos representan el libertinaje y viene a ser una forma cómoda de vivir la vida cristiana, dándose la libertad para pecar y usando como excusa la gracia. Y por último, vemos los hebeos. Los hebeos
representan la supuesta normalidad del pecado, o sea, todo es normal. Estamos hablando de ideologías, estamos hablando del humanismo que siempre ha existido y que ha construido culturas que proporcionan a la humanidad una supuesta normalidad de la vida en pecado. Así que estas 7 naciones habitaban la tierra prometida. Y espiritualmente, muchas veces encontramos estos aspectos en la vida de muchos cristianos, en la vida de la iglesia y de la ciudad. Así que vamos a trabajar un poco más con este tema de tomar la tierra, de tomar las puertas de nuestros enemigos, de poder tomar la victoria sobre todas estas acechanzas que Satanás ha puesto para la iglesia. Estas 7 naciones estaban compuestas por 31 príncipes que fueron derrotados por Josué, y precisamente cada uno de estos príncipes estaba a cargo de una ciudad amurallada y que tenía sus puertas cerradas con fuertes cerrojos, representando el deseo del pecado de permanecer en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia y de aferrarse a la cultura de una ciudad. A nivel del Antiguo Testamento, Josué, quien fue designado para guiar al pueblo de Dios para tomar la tierra prometida y derrotar estos 31 príncipes y tomar las puertas de sus ciudades, viene a ser tipo de Cristo en el Nuevo Testamento, que es nuestro rey, nuestro príncipe, nuestro Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de tomar la tierra desde una perspectiva espiritual. Precisamente aquellos príncipes son aspectos que tienen que ver con el pecado, y en este caso estamos hablando de la erradicación del pecado. Por supuesto, entonces, la tierra prometida viene a ser el objetivo por alcanzar de parte de la iglesia. Entonces, vamos a tratar de poder ver estos aspectos que hay que tomar, que hay que vencer. Los vamos a ver en 3 enfoques diferentes en este día. El primer enfoque que quisiera mencionar es el enfoque personal, el individual. Aquí, ¿cuál sería el objetivo de tierra prometida? El objetivo vendría a ser precisamente nuestra alma, nuestro yo. Y cómo hemos permitido, tal vez en alguna medida, que alguno de estos aspectos, de estos 31 aspectos, puedan estar realmente todavía trabajando en nuestra vida, todavía a puerta cerrada, como una fortaleza que no hemos podido destruir, eliminar o sacar de nuestra vida. El segundo enfoque lo tenemos a nivel de iglesia, como colectividad, y cómo estos 31 aspectos que tienen que ver con el pecado han tomado un lugar dentro de la iglesia, se han infiltrado, se han mantenido ahí y hacen que la iglesia no pueda desarrollarse de una manera correcta. Y el tercer enfoque es el de la ciudad, que tiene que ver con la conquista, de cómo estos aspectos se han entronizado dentro de la ciudad, dentro de la cultura de la ciudad, y que le corresponde a la iglesia conquistarlo. Siendo para mí lo más importante en este momento y desde el punto de vista del tema de hoy, el enfoque personal o individual, lo voy a dejar de último, así que voy a empezar al revés de como lo estoy presentando. Voy a empezar primero por la ciudad, después por la iglesia, y vamos a finalizar hablando de el enfoque personal de la tierra prometida. Cuando hablamos de la ciudad y hablamos de conquista, tenemos que entender que hay
toda una operación espiritual en nuestra ciudad. Efesios capítulo 6, verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Aunque la ciudad está gobernada, tomada y habitada por seres humanos, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Entonces hay todo un grupo, un ejército contrario al reino de los cielos que ha tomado la ciudad y que tiene esa ciudad aprisionada. Y la razón por la que una iglesia está en una ciudad es porque ha sido enviada para tomar esa ciudad y para declarar la libertad y el establecimiento del reino de los cielos. Y aquí no estoy hablando solo de predicar el evangelio. Entonces, ¿en qué consiste la conquista de la ciudad? Tenemos que recordar que es una conquista espiritual, pero tenemos que entender sobre qué estamos conquistando, cuál es la pelea espiritual que tenemos. Y quisiera ver algunos aspectos que son principados que se han entronizado en todas nuestras ciudades. Uno de ellos es la corrupción. Actualmente encontramos en todas las ciudades corrupción política, religiosa y social. Y en esos tres aspectos, en esas tres áreas, encontramos el mal uso del poder, el mal uso del dinero y el mal uso de los puestos. Y todo esto nos lleva a tener resultados de abuso, de manipulación, sobornos, tráfico de influencias, satisfacción de los deseos de unos pocos a costa de los muchos. Y entonces se da la impunidad, el desprestigio y el dolor de nuestra sociedad. La corrupción es uno de los flagelos más grandes que están afectando nuestras ciudades. El pecado es la violencia, es la fornicación, el adulterio, los asesinatos, el robo, la drogadicción, el alcoholismo y todos los males sociales con todas sus consecuencias que hacen que nuestras ciudades estén decayendo cada día más. Tenemos una sociedad decadente a causa del pecado. La brujería. Pareciera que esto debería ser algo del pasado, supersticiones que en pleno siglo XXI deberían ser algo totalmente obsoleto, y sin embargo lo encontramos actualmente como una práctica vigente. Este es un principado que ha tomado la ciudad, que ha tomado la política, la farándula, la vida de las familias, que muchas veces traen inclusive la brujería como parte de su cultura. Además de la ambición, la avaricia y la envidia que los obliga a someterse a prácticas espirituales que a la postre los van a llevar a su propia destrucción. La injusticia. Donde hay pecado, reina la injusticia. Y actualmente encontramos injusticia por todo lado, injusticia laboral, injusticia social, injusticia en la familia, injusticia aún en la iglesia. Y esto siempre, la injusticia siempre va a afectar a los más débiles y a los desprotegidos. Y es algo que la Biblia condena. Por lo tanto, debemos levantarnos contra toda injusticia, incluyendo precisamente la discriminación, el odio racial, la xenofobia, así como todos los prejuicios que existen dentro de la sociedad y dentro de la iglesia, que fomentan toda clase de discriminación. Siempre que alguien se siente superior a los demás, va a caer en discriminación. Y por último, en la ciudad tenemos el hampa organizada. Esto es algo
que ha tomado cada día más fuerza en todo el mundo. La trata de personas, el secuestro de niños, el tráfico de drogas, la lucha por los territorios. La delincuencia no es algo individual, es algo en lo cual la gente se organiza para hacer el mal. Pero detrás de todo esto, de la corrupción, del pecado, de la brujería, de la injusticia, de la discriminación y del hampa organizada, más que personas, hay principados y potestades de las tinieblas que están trabajando para destruir la ciudad. La iglesia ha sido llamada para trabajar en pro de la liberación de la ciudad. Entonces, ¿cómo haremos esta conquista? No se trata de salir a las calles a protestar, no se trata de salir a las calles a tener violencia. El Señor Jesús dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatarán, pero no está hablando de una violencia física, no está hablando de saqueo, no está hablando de destrucción. Lo que está hablando es de una conquista espiritual. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice: no será por la fuerza ni por el poder alguno, por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La iglesia ha sido llamada a tener una guerra espiritual en ayuno y oración para hacer retroceder los poderes de las tinieblas que operan en las ciudades, y para poder vencer y abrir esas puertas y poder destruir estos príncipes, estos principados que están destruyendo nuestra ciudad. Así que esa guerra es una guerra espiritual que tenemos que librar a través de las rodillas, a través de la oración. Y es el momento para que la iglesia, en vez de estar encerrada entre cuatro paredes, temerosa, oprimida, a la defensiva, se lance al ataque, a luchar por la ciudad, a pelear por esa ciudad en la cual Dios la ha colocado. Y por supuesto, no solamente se trata de eso, sino de la salvación de cada una de las personas de esa ciudad. Así es que también tenemos que ver la tierra prometida como un proceso, iglesia, algo colectivo. El poder hacer crecer cada iglesia local. Cuando Jesús dice en Mateo 16, 18, hablando de sí mismo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando de la iglesia universal, de toda la iglesia que está a través del mundo y que está repartida en pequeños grupos, en pequeñas comunidades cristianas que llamamos iglesia local. Y dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esto está hablando de entrar, tomar, botar esa puerta y entrar y rescatar a todos los que están oprimidos en el reino de la muerte, en la muerte espiritual. Entonces es pasar del reino de las tinieblas, como dice el apóstol San Pedro, pasar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Eso implica también una pelea. Ya aquí estamos hablando de una pelea por las almas. Igualmente, esta pelea se libra en las rodillas, en el ayuno, en la oración y en la predicación del evangelio a las diferentes personas de la ciudad. Es obligación de la iglesia, de cada iglesia local, no solamente pensar en el número de personas que asisten a su iglesia, sino en la salvación de las personas, en el poder traer a esas personas que están oprimidas en el reino de la muerte al reino de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Y por ende el crecimiento del cuerpo de Cristo de una manera colectiva. Eso es parte de esta guerra, de esta toma de la tierra prometida. Y en tercer lugar, y uno de los temas que más me interesa en este momento, es la parte personal e individual. En Josué capítulo 17, verso 12 al 13, dice que los miembros de la tribu de Manasés
no pudieron habitar estas ciudades. Querían entrar, querían tomar la tierra, pero no podían, porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de estas tierras. Por eso me llama la atención el significado del término Manasés. Manasés significa olvidar. Y resulta que el pueblo de Dios se olvidó. Se olvidó de la orden que había recibido. El Señor les había dicho que entraran y expulsaran a todos los que habitaban en esa tierra. Pero ellos al principio no podían porque no tenían la suficiente fuerza, especialmente Manasés. Pero cuando ya fueron lo suficientemente fuertes, no expulsaron a los cananeos, sino que los convirtieron en esclavos. El cananeo es símbolo de maldición y símbolo de pecado. Y aquí la Escritura está diciendo que ellos, en lugar de expulsarlos de la tierra, recordemos que la tierra prometida somos nosotros mismos, nuestra alma, dice, los redujeron a esclavitud. En otras palabras, cuando no eras creyente, eras esclavo del pecado. Pero ahora que te has hecho cristiano, no has echado el pecado de tu vida, sino que lo gobiernas, lo has convertido en esclavo. Así que tienes esa opción constantemente. Estás acariciando ese pecado, lo has dejado vivir dentro de tu tierra prometida y eso está afectando tu vida. No lo expulsaste. ¿Por qué? Porque te olvidaste de la orden de tu Señor. Seguimos en Josué 17, verso 14. Ahora venimos con los hijos de José. José significa crecer. La tribu de José le reprocharon a Josué. Recordemos que es tipo de Cristo. José viene a ser la iglesia. Josué vienes a ser tú y yo. Le reprocharon a José: ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Aquí hay un reconocimiento de la bendición de Dios sobre sus vidas, de que Dios realmente está con ellos. Dios nos ha bendecido. Pero ¿sabes qué, Josué? Necesitamos más bendición. ¿Sabes qué, Señor? Tú nos has bendecido, pero para poder vencer necesito más bendición. No me basta con la bendición que tengo. Verso 15. Entonces Josué le respondió: ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques, que está en territorio fereceo y refaíta, y desmonten la tierra para que habiten allá. Ok, ¿quieren más bendición? Vayan, peleen por esa bendición, vayan y tomen esa bendición. La bendición hay que pelearla, la bendición hay que tomarla, la tierra prometida hay que tomarla. Si queremos crecer, si queremos ser la tribu de José, de crecimiento, de expansión, tenemos que ir y tomar la tierra. El problema de muchos Josés que quieren crecer son la cantidad de excusas y justificaciones que ponen para no lograrlo. Se hacen sabotaje, se autosabotean a sí mismos, diciendo y poniendo excusas. Entonces en el verso 16 dice que los descendientes de José replicaron: la región montañosa nos queda muy pequeña, y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Betzán y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. José quiere crecer, José quiere tener más bendición, pero está poniendo aquí una gran excusa. Los cananeos
Hay todavía cananeos en las llanuras. Vean qué contradicción. Están pidiendo la montaña, están pidiendo el monte de la bendición y ni siquiera han vencido en sus llanuras. Hay cantidad de cristianos en este momento que no han logrado vencer en sus llanuras y ya están pidiéndole a Dios bendiciones más altas. Necesitamos vencer primero en nuestras llanuras, en la parte básica, para poder ir más allá. El mensaje positivo de Josué a Efraín y Manasés, de la casa de José, que querían crecer, que tenían ese ánimo por crecer. Es un mensaje muy positivo, es el mensaje que Jesucristo está dando a la iglesia y a cada cristiano que está luchando por destronar a estos príncipes de su vida y poder realmente que el reino de los cielos gobierne sus vidas. Y les dice, ustedes son gran pueblo y tienen mucho poder. Y así el Señor Jesucristo hoy está diciendo a la iglesia, ustedes son un gran pueblo y tienen mucho poder porque han recibido el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso se les van a dar más tierras, se les va a dar más bendición, van a tener crecimiento. Y aquel monte, el monte de la bendición, será de ustedes. Pero aquí viene el pero, es el esfuerzo que tienes que hacer en tu guerra espiritual. Debes desmontarlo para que lo puedan habitar, poseerlo hasta sus límites más lejanos. Aunque los cananeos tengan carros de hierro y sean fuertes, ustedes los vencerán. No podemos pretender el monte de la bendición si todavía no hemos vencido nuestros cananeos de las llanuras, si no hemos vencido aspectos básicos de nuestra vida. Es necesario expulsar esos cananeos que viven en las llanuras, que tienen carros cerrados, por más fuertes que sean, y poder seguir creciendo hacia el monte de la bendición. Sin embargo, hay muchos creyentes que se olvidan de las órdenes que han recibido y pretenden seguir viviendo con los cananeos, los fereceos, los heveos y todo este grupo de príncipes que están oprimiendo su vida, pero que de alguna manera pareciera que de forma masoquista están tratando muchos creyentes de mantener eso en su vida y de mantenerlo en la iglesia. Así, entonces, tenemos que entender cómo es que el pueblo de Israel, aun cuando entró a la tierra prometida y aun cuando tomó o quiso tomarla, cometió errores, se olvidó, tuvo miedo. Y encontramos un momento también muy crítico en el capítulo 7, verso 1 de Josué. Y es el pecado de Acán. Dice la Escritura, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado para la destrucción. El problema más grande siempre será la desobediencia. El Señor dice, expúlsalos, saca, destruye todo lo que representa el pecado, todo lo que representa maldición. Pero Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. ¿Y saben qué hizo? Acán lo escondió en una tienda. Eso es lo que a veces los creyentes hacen con el pecado, lo esconden, no quieren que nadie lo vea. Al final y al cabo ni lo disfrutan, lo sufren, lo tienen ahí escondido, pero no lo quieren sacar de su vida. Y eso vino a ser la destrucción no solo de Acán, sino de toda su familia. Y es que esta es la parte peligrosa, toda su familia. E inclusive afectó a todo su grupo.
Porque a partir de ese momento los israelitas empezaron a tener problemas, iban a la guerra y perdían las batallas. Y entonces Josué preguntó a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no tenemos la victoria. Y Dios le respondió, ese era el pecado. El pecado de Acán cayó sobre todo el grupo. El pecado de Acán hizo que él y toda su familia fueran destruidos por completo. Por eso tenemos que liberarnos del pecado de Acán. Por eso tenemos que obedecer al Señor, no olvidarnos de las órdenes y las instrucciones claras de sacar todos los pecados, todo lo que está dentro de nosotros y que no pertenece a Dios. La orden es que Jesús tome el reino por completo de todas las puertas de nuestra vida, de todas las puertas de la iglesia y de todas las puertas de la ciudad. En aquellas 7 naciones habían 31 príncipes que reinaban sobre 31 ciudades y cada ciudad tenía una puerta bien cerrada. Y el Señor había dicho que tomarían las puertas de sus enemigos. Cada príncipe representa una operación de Satanás en la ciudad, en la iglesia y en los creyentes. Y corresponden a una puerta con cerrojo, que ha estado ahí por mucho tiempo. Tal vez alguna de estas puertas todavía no la has botado en tu vida. Tal vez alguna de estas puertas todavía no ha sido derribada en la iglesia. Tal vez alguna de estas puertas no ha sido tomada en la ciudad. Así que nuestra iglesia, a partir de este lunes y durante 31 días, vamos a orar. Cada día por una puerta, un tema específico. Cada príncipe y cada ciudad tiene un nombre y cada nombre tiene un significado. Y cada uno de esos significados están afectando actualmente a la iglesia, a cada persona y a la ciudad. Así que cada día vamos a tomarlo, durante 31 días vamos a tomar cada uno de esos días para orar y hacer guerra y tomar esa puerta. Vamos a tener ayunos voluntarios durante los 31 días y aquellos que consideren que están luchando con uno de esos aspectos, de esos 31 aspectos, y consideran que las deben conquistar en esa área, ese día pueden ayunar. Y no solo nuestra iglesia, estamos invitando a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, a las personas que han estado involucradas de alguna manera y que consideran que esto es necesario para sus vidas, para sus iglesias. Cada uno de los miembros de nuestra iglesia recibe un calendario, pero usted lo puede solicitar a info.ucalvin.com, a cualquiera de nuestras redes sociales o a través de nuestro número telefónico 661-390-4548 y le vamos a hacer llegar el calendario de los 31 días, cada uno de los aspectos, su significado y cuál es la razón por la que estamos orando. Igualmente estaremos haciendo cada día un pequeño resumen de ampliación de lo que estamos trabajando en ese día y se pondrá en las redes sociales, se enviará a través de mensajes en diferentes formas. Así que estos próximos 31 días son 31 días de guerra espiritual por nuestra ciudad, por nuestra iglesia y por supuesto por nosotros mismos y nuestras familias. Termino con Josué capítulo 10, verso 8. Y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Damos gloria a Dios
por esta promesa, porque esta promesa es para nosotros, esta promesa es para nuestros días, esta promesa es para usted, esta promesa es para mí, esta promesa es para nuestra iglesia y la vamos a tomar estos 31 días. Al comenzar octubre, comenzaremos celebrando toda nuestra victoria. Que Dios te bendiga. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie es como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz tú no negaste para darnos salvación. Aun en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie es como tú. Al amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarás, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos hoy por fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él.